¿Qué tal? Saludos, un gusto de nuevo estar aquí con ustedes. Mi nombre es Elías González, coordinador aquí del blog Amanecer. Y bueno, vamos a continuar con nuestras sesiones en torno a este autor enigmático, fascinante, bastante interesante, como es el pseudo Dionisio Areopagita. Y nada, pues como saben, este es el segundo video de esta serie que estamos dedicándole a este místico, teólogo de la iglesia primitiva. Y para quien quiera saber un poco más sobre el personaje, ahorita vamos a iniciar con el primero de sus textos. Y cuando digo el primero no me refiero necesariamente a nivel cronológico, sino el primero que vamos a comentar, que es el de los nombres de Dios. Pero quien quiera abordar pues un poco sobre el personaje, por qué eso de pseudo Dionisio, etcétera, pues remitimos al primer video y lo dejamos por aquí arriba para que puedan ir directamente a él. Vamos a entrar de lleno entonces a esta obra. Solo comentar un poco de esto de que no necesariamente es la primera que escribió. Como vimos en el primer video, pues eso de pseudo Dionisio se refiere a que hoy sabemos que no es ese Dionisio, el del Areópago, discípulo de Pablo de Tarso, sino que es un monje sirio aproximadamente que tuvo que haber vivido y escrito entre el 450 y 500 o 520 después de Cristo. Por toda su herencia y todas las fuentes, sobre todo neoplatónicas, de la cual está bebiendo. Y al mismo tiempo también hay otra cuestión interesante que solamente recuperamos de él, o digamos lo que tenemos de él, son los siguientes textos: los nombres de Dios, jerarquía celeste, jerarquía eclesiástica, teología mística y algunas cartas. Y en este orden las vamos a comentar aquí en el blog Amanecer. Digo esto porque es importante considerarlo cuando entremos a leer este autor. Veremos que él va a estar citando constantemente otras obras que según él, digamos, son escritas por él mismo, y que sin embargo no se cuenta con esas obras, no están recuperadas. Entonces, una de dos: o son obras que se perdieron en el tiempo y que sí en efecto se escribieron, o que por el contrario pues no, nunca se escribieron en realidad, y así como su nombre tiene más que ver con un argumento de autoridad para referir su propia doctrina a toda la tradición paulina y por lo tanto ponerles el sello apostólico, así también pues él habla de textos que no escribió y que simplemente como parte de la misma, no quiero decir ficción, porque repito, la vez pasada pues veíamos que no es que estuviera necesariamente mintiendo, porque la noción de autoría en aquel momento pues no iba por allí, sino como parte, digamos, del personaje, ¿no? De este Dionisio, el del Areópago. Uno de estos textos, por ejemplo, las definiciones teológicas, así, sobre todo en los nombres de Dios va a citar mucho. Dice: y como escribí ya en las definiciones teológicas. Bueno, ese libro o ese texto no se sabe si sí lo escribió y se perdió, o nunca se escribió y es parte, digamos, de sus argumentos de ser el Dionisio, el del Areópago. Bien, esto como para empezar toda esta conversación, y ahora me gustaría pues entrar de lleno entonces a el libro Los nombres de Dios. Como lo hemos hecho en otras ocasiones, pues aquí yo no voy a abordar a profundidad la enseñanza mística y ir párrafo por párrafo explicando, comentando. No se trata de una clase, se trata de un video introductorio que sobre todo les anime a ustedes a que vayan directamente al texto. Y diciendo esto, también subrayar que al ser un texto místico, aunque tiene un alto calibre teológico y filosófico, y ahorita vamos a hacer un comentario sobre la relación, digamos, entre estos, ¿no? Filosofía, teología mística. Por lo tanto, al tener estas calibres o este tipo de sensibilidad, estamos hablando de un texto que no solamente basta leerlo desde la comprensión y el estudio erudito y decir: pues mira, esta cita es de tal autor neoplatónico, esto, lo otro, sino desde el corazón, profundizando, orando algunas frases,
repitiéndolas, rumiándolas, ir lentamente, porque realmente vale mucho la pena. Y claro, se puede hacer una primera lectura y luego volver posteriormente en otra ocasión. A lo que voy es que es un texto que tiene mucha profundidad, ¿no? Y que a veces se puede leer muy ligeramente, pero es más hondo de lo que a veces pueda parecer. Bien, lo primero que cabe mencionar y que me parece importantísimo es esta diferencia que viene del pseudo Dionisio y que la vamos a heredar básicamente en toda la mística cristiana, que es la distinción entre lo apofático y lo catafático. Lo catafático, o entendido como teología positiva, referiría al proceso positivo, ¿no? No positivo de bueno, ¿no? Sino positivo de abordar, en este caso, por ejemplo, los nombres de Dios. Vamos a estar ante un libro, aunque claramente va a señalar la preponderancia de la dimensión negativa también, es un libro más de índole catafático, es decir, positivo, en donde se trata de acceder a los misterios divinos a través, en este caso, de los nombres, o a través, por ejemplo, de la reflexión, o a través de ir descubriendo qué es Dios. Y en cambio, la teología catafática o teología apofática o teología negativa referiría, de nuevo, negativo no como algo malo, sino como esta parte más bien de ir despegando y desmantelando todas estas nociones o prenociones que tenemos de lo divino, y más bien ir renunciando, irnos purgando de todo eso. Es decir, es el esquema de esto no es Dios, esto no es Dios, esto no es Dios, justamente para poder ir más profundamente y más profundamente, ¿no? Entonces, aquí con esto, digamos, un segundo punto que me parece importante subrayar, esto de teología catafática y apofática, lo vamos a seguir comentando de una u otra manera, no solamente en este video, sino en los que siguen de las siguientes obras, porque va a ser una de las cuestiones centrales del pseudo Dionisio. Y aquí más bien pues quería decir una generalidad. Lo que sigue, que me parece importante, es que hablamos de tanto en lo catafático como en lo apofático de teología, ¿no? Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué es eso de teología? Hay que asumir que este autor, aunque no es el Dionisio del Areópago, siglo I, segundo quizás, después de Cristo, sino alguien del siglo IV, V, estaríamos, del quinto o del sexto, estaríamos sobre todo pensando una teología que no sea disasociado, que no sea roto, que no sea emancipado o divorciado, ni de la filosofía, ni mucho menos de la mística o de la espiritualidad. De tal manera que la teología se entiende como un camino a Dios. Y entonces la teología catafática no significa que sean los teólogos racionalistas, y la teología apofática los teólogos místicos, que en algún momento pues sí terminó siendo así, sobre todo en la Edad Media, con este divorcio o este choque entre lo místico y lo escolástico. Pero en este momento en donde está escribiendo este autor, teología es básicamente un saber espiritual, un caminar hacia Dios, ¿no? Entonces no estaríamos ahí entendiendo teología, y por lo tanto ninguna de estas obras son libros meramente teológicos como lo entenderíamos hoy, ni meramente místicos como si fueran cosas distintas, sino que están en el mismo cajón, o sea, es teología mística, y entraría también lo filosófico, porque en ese momento también, digamos, la filosofía va a servir y va a apoyar para la construcción de todo este andamiaje. Cabe decir también, ¿no? Algo que me parece importante, y todo esto estamos preparando de alguna manera el comentario del libro, ya entramos, pero también estamos en el atrio, por decirlo así. La mística, para hasta antes de este autor, hasta antes del pseudo Dionisio, la mística va a ser, en la historia de la mística cristiana, como lo hemos mencionado infinidad de veces aquí en el blog Amanecer, es sobre todo una noción sacramental, ¿no? La mística tiene que ver sobre todo con los misterios de los sacramentos, de la iniciación cristiana, y por lo tanto también de la revelación. Aquí con el pseudo Dionisio, la mística va a comenzar a
captarse o a entenderse como también, además de eso, el propio camino del alma en el conocimiento y la unión con la divinidad, ¿no? Y entonces va a adquirir una dimensión un poco más personal, sin llegar todavía, digamos, a los personalismos del siglo XVI, por ejemplo, con Ignacio de Loyola o Teresa de Jesús, etcétera, que es una mística muchísimo más personalista al estar ya en los albores de la modernidad. Pero con el sello de Dionisio ya empieza a entenderse la mística también como este camino del alma hacia Dios, sin desmantelar o sin quitar la dimensión iniciática, sacramental y sobre todo de revelación de la escritura. Es más, va a ser fundamental esta noción de la revelación, porque Dionisio va a partir de una noción de Dios como inefable y absolutamente trascendente, pero comunicativo, de tal manera que asume la revelación, la acredita, y en ese sentido, en particular, pues la dimensión de la escritura. De tal manera que lo que está de alguna manera o de alguna forma aquí Dionisio debatiendo es frente a los neoplatónicos, que él va a ser un neoplatónico pero cristiano, por decirlo en estos términos, va a estar debatiendo, digamos, como la noción de que el ser humano, el individuo, ¿no? La persona puede irse elevando por sus propias fuerzas hasta llegar a contemplar la divinidad y de alguna manera poseerla, fundirse con ella y conocerla. Aquí, en un esquema más bien cristiano, va a más bien partir de la experiencia de la total trascendencia e inefabilidad de Dios, pero que al mismo tiempo se comunica, que por lo tanto la auténtica trascendencia va a ser la inmanencia. Vamos a regresar a eso posteriormente, y que se comunica a través de la revelación. Por eso cualquier, digamos, detonante de un camino espiritual para el pseudo Dionisio va a ser la escritura y no las propias fuerzas humanas. De tal manera que todo lo que se diga de Dios, y por eso se inicia con este texto de los nombres de Dios, tiene que provenir de la escritura, ¿no? Tiene que venir como un influjo directo de la enseñanza y la reflexión meditativa, orante y eclesial de la palabra de Dios, en este caso, de un Dios que es trascendente, pero que al mismo tiempo totalmente comunicativo. Y va a ser una noción que va a estar siempre presente en lo que vamos a estar revisando en toda esta sesión y en realidad, pues en todo lo que sigue. En ese sentido, esto nos da como el preámbulo desde dónde está partiendo en este libro, ¿no? La teología catafática, también desde una dimensión apofática, desde esta noción de lo totalmente trascendente de Dios, pero que se comunica y que hemos partir de la escritura, y la primera manera de hacerlo es a través de conocer, meditar y orar los nombres de Dios, es decir, las distintas maneras en que a Dios se le nombra en la escritura, ¿no? En la Biblia. Y esto a modo de símbolo, ¿no? Uno de sus grandes, el gran método de Dionisio va a ser a través de la analogía, es decir, acercarse a lo divino a través de lo simbólico, de lo analógico, es decir, crear estas analogías que se saben incompletas, se saben digamos, como limitadas, pero que son como propedéuticos del alma a través de ir meditando y irse profundizando en los modos en que se nombra a Dios para trascenderlo, ¿no? Y esto va a ser otro de sus aspectos fundamentales, ¿no? A nivel metodológico, teológico espiritual, y es que si bien va a defender y constantemente subrayar que el camino hacia Dios trasciende lo racional, no se conoce a Dios, sino que se une a través del amor. Esto va a ser también parte de la particularidad y especificidad cristiana frente, por ejemplo, al gnosticismo o al neoplatonismo de los primeros siglos, que a Dios se le une por medio del amor y no del conocimiento, de la fe y no del entendimiento. Aún con todo eso, no significa que sea irracional, ¿no? Sino que es a través de la razón que se trasciende la razón misma, ¿no? Por ese mismo sentido se empieza entonces desde los nombres de Dios para ir al que está más allá de todo nombre, ¿no? De alguna manera. Porque Dios, en este mismo esquema, ¿no? Y va a ser algo que se va a repetir constantemente, Dios, que es el que está más allá de todo nombre,
vamos a partir de sus nombres, ¿no? Y parece una paradoja y es justo de, digamos, algo muy propio de todo esto de la teología apofática, que a nivel de lenguaje se llama el oxímoron y que vamos a ver constantemente en toda la mística posterior. Por ejemplo, uno de los más famosos, que los hemos repetido constantemente, pues es de la poesía sanjuanista, ¿no? La música callada, la soledad sonora, o en el caso de nuevo de Dionisio, ¿no? El rayo de tinieblas, ¿no? Entonces, estas cuestiones que parecen paradojas, ¿no? Como un rayo tenebroso, como una soledad sonora, una música callada, ¿qué es eso, no? Son oxímoron, son dos palabras que son contrapuestas y que sin embargo quieren referir a una realidad. En el esquema neoplatónico, del cual está, digamos, partiendo y de alguna manera cristianizando el pseudo Dionisio, esto va a ser entendido como la divinidad es la supraesencia, ¿no? Está por encima de todas las esencias, pero al mismo tiempo es causa de todo ser. Y por lo tanto dice el pseudo Dionisio, citando a San Pablo, que va a ser, digamos, su supuesto maestro, aunque sí a nivel teológico, Dios es todo en todos, ¿no? De tal manera que supera la noción tanto de un Dios absolutamente trascendente, incomunicable, del cual básicamente es extramundano e independiente, a también el Dios más bien de orden panteísta o monista, en donde se confunde con su criatura, ¿no? Este es un Dios creador que cría y que sigue presente porque está en el fundamento de todos los seres y al mismo tiempo pues, es el ser de todos los seres, pero no es ningún ser, ni es meramente el ser, ¿no? De pronto, pues el libro, sobre todo para quienes no estén familiarizadas con pues, las terminologías o el modo de proceder más filosófico, pues también a veces puede ser un laberinto, ¿no? Y es que al final el lenguaje siempre se queda corto, pero tiene que ver con esto, ¿no? Dios al final siempre es trascendente, es la supraesencia, pero es la causa de todo y por lo tanto es todo en todos. De tal manera que estamos unidos a Dios por participación, que, repito, no significa que seamos Dios, no significa que Dios se agota en nada de su creación, sino que está participando y somos partícipes de todo. De tal manera que se repite de alguna manera este esquema neoplatónico en donde está la unidad, que es la fuente de toda multiplicidad, y al mismo tiempo toda multiplicidad regresa a la unidad. Y vamos a ver que esta dinámica, ¿no? De la manifestación divina que crea y que la propia creación vuelve a unirse con esta unidad, es el esquema que va a estar presente en el argumento de los nombres de Dios, teniendo en cuenta cómo acomoda los distintos nombres que aparecen en la escritura. Ahorita vamos a ello. Lo importante ahorita es esta participación de creador y criatura, lo cual vuelve a subrayar entonces esta noción de que la auténtica trascendencia de Dios es su infinita inmanencia. Es tan inmanente a la vida, a todo lo creado, que al mismo tiempo es trascendente, ¿no? Y ahí está otro de los oxímoros que van a ser propios. Veamos ya lo de la analogía, ¿no? Que trasciende todo concepto y que por lo tanto nos acerca a Dios a través del desconocimiento. Es esto algo de alguna manera que en otras tradiciones, como por ejemplo el Zen, el budismo Zen, va también a conocer y captar con sus propios modos y sus propios lenguajes, ¿no? Por ejemplo, el famoso koan, que es una suerte de acertijo, una suerte de cuestionamiento que no puede ser respondido a través de la razón, sino que para poder captar lo que está diciendo, tiene uno que trascender el propio razonamiento. Lo mismo sucede con esta aproximación de los nombres de Dios, que quieren ser simbólicos, analógicos, no quieren ser conceptuales, limitar a Dios, sino abrir a dimensiones a través de ellos, ¿no? Entonces, el tema de los nombres de Dios es un ejercicio espiritual, es una práctica espiritual. Por eso Dionisio va a proponer leerlos en ese esquema, ¿no? En esa categoría, con esa mentalidad, por decirlo en esos términos, ¿no? Y aquí, pues, un breve paréntesis, ¿no? En esto que conocemos que esto de los nombres de Dios no es algo exclusivo ni del cristianismo, ni mucho menos del pseudo Dionisio, sino que, por ejemplo, el Islam, ¿no? Va a tener la repetición de los 99 nombres de Alá,
¿no? Y va a estar constantemente repitiendo, ¿no? El misericordiosísimo, el compasivo, etcétera, etcétera, todo en árabe, y tiene que ver con esta repetición de los nombres de Allah, de Dios, incluso para ir más allá, ¿no? O la oración del Santo Nombre que se le dice, que tiene que ver con el jesicasmo, ¿no? Más de la teología rusa, ortodoxa, del Santo Nombre de Jesús, o si nos vamos todavía a Oriente, ¿no? La recitación también de los nombres eh, en el hinduismo, ¿no? Repetición de nombres de Dios, de avatares, incluso en el budismo, ¿no? La repetición del nombre del Buda, Amidava o Amitabha, o sea, que está constantemente repitiendo eso y tiene una cuestión de devoción. No es lo mismo, claramente, pero lo que voy es que esto de los nombres de Dios está presente de alguna manera, ¿no? En otras tradiciones. Entonces veíamos que no es un antiintelectualismo, sino que es desde la razón rebasarla. Y aquí sí me gustaría entonces empezar, ¿no? Digo, todo esto está presente en el libro de los nombres de Dios, pero digamos, todo esto fueron como pinceladas de cómo el autor pues, nos va invitando. Aquí lo que quisiera ahora subrayar, el autor va a referirse a muchísimos nombres, ¿no? De hecho, va a mencionar, por ejemplo, eso, ¿no? Que es el sin nombre y al mismo tiempo el de muchos nombres. Por ejemplo, yo soy el que es, la verdad, bondad, sabiduría, amor, Señor de señores, Santo de santos, eterno, el que es, autor de los siglos, dispensador de la vida, conocedor, poder, rey de reyes, anciano de días, juventud eterna e inmutable. Está haciendo una lista de todos estos nombres que aparecen en la escritura, ¿no? Entonces repite todos estos nombres y dice, ¿no? Él es todas las cosas y nada de lo que es. Al que es causa de todas las cosas y que trasciende todo, se le podría aplicar perfectamente el sin nombre y todos los nombres de las cosas que existen, ¿no? Es eso, ¿no? Sin nombre, pero todos los nombres, porque es trascendente e inmanente al mismo tiempo. Y entonces, aquí me gustaría abordar el esquema que me parece fabuloso, que va a ser el primer nombre que va a abordar el Seo Dionisio y que dice que es el más augusto, ¿no? O sea, como el más perfecto, el más genial de los nombres, que es el de bondad, ¿no? Y esto va a ser bien interesante. Y autores más contemporáneos, más filosóficos, como Jean-Luc Marion, en su libro Dios sin el ser, justamente se va a valer del ser Dionisio para argumentar cómo hay que entender a un Dios que no sea ontoteológico, es decir, un Dios que no esté de alguna manera como atrapado bajo las leyes del ser y sus limitantes, porque el propio Dionisio va más bien a proponer que el primer nombre de Dios es el de bondad y que el propio ser va a ser ya una manifestación de la bondad divina. O sea, lo que es por amor. O sea, primero está el amor y después está el ser, ¿no? Si no hubiera amor, no habría ser, ni el ser de las cosas, ¿no? Y eso es algo muy potente, ¿no? Algo muy, además, propiamente de la experiencia mística cristiana, que tiene que ver con el amor como, digamos, la manera de referirse a el camino y la cumbre de la mística cristiana es el amor, no es la gnosis, sino que es propiamente el amor. Y bueno, como entonces está mencionando el primer nombre, bondad, de ahí el bien hermosura, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues hay una clara alusión siglos después con Juan de la Cruz, que va a ser fiel discípulo de toda esta tradición dionisiaca, en donde Juan de la Cruz también, después de Dionisio, va a ser el que más va a rescatar en la mística cristiana esta noción de la hermosura, ¿no? Eh, y bueno, como está hablando de eso, de la bondad, del bien, de la hermosura, va a incluir en este libro toda una, pues casi pues una pequeña tesis sobre el mal
y va a explicar al mal como la ausencia de bien, ¿no? Y entonces ahí pues da vueltas y explica, es súper interesante, no me voy a detener mucho, pero es como para también mencionar que está ese contenido, y de allí va hablando de distintos nombres, ¿no? Después del de bondad, bien, hermosura, va a agarrar distintos nombres, verdad, etcétera, etcétera, hasta llegar al último nombre, que es el de la unión perfección o perfección unión. Y entonces no es gratuito, ¿no? Que Dionisio haya acomodado. O sea, ¿por qué no empezó con unión? ¿Por qué no puso bien a la mitad? ¿Por qué no empezó con el ser? Si es, digamos, el nombre de Dios que la tradición ha de alguna manera recuperado tanto a partir de la experiencia de Moisés en la salsa ardiente, ¿no? Yo soy el que soy, ¿no? Y entonces, pues de alguna manera además es el nombre filosófico por excelencia, el nombre del ser, es el cual, si está bebiendo de la tradición neoplatónica, porque no empieza con el ser, si es el dios de los filósofos, etcétera. Bueno, aquí vemos que hay una propuesta detrás del acomodo de estos nombres y que tiene que ver con su propuesta mistagógica que bebe de la mística cristiana. Al poner a la bondad como inicio, nos está señalando, ya lo decíamos, que la esencia divina, lo que es más propiamente de Dios, es el amor. Y este dinamismo de la kenosis y el agape, ¿no? De este amor de vaciamiento y de comunión, de creación, de entrega, del cual surge el ser, y por eso es todo en todos. Y el último nombre es el de unión, perfección. Y esto indica, ¿no? Como la contraparte humana, es decir, el amor va a ser la dinámica que surge del encuentro entre el dinamismo divino y el dinamismo humano, de tal manera que el inicio de sus nombres es la bondad y el último es el de la unión, perfección, ¿no? Es decir, cuando el ser humano responde a la bondad, al amor divino y alcanza esta unión, perfección del que es uno y perfecto, es gracias a la bondad, ¿no? Y entonces el amor es, digamos, como el que hace clic, ¿no? En todo este esquema. Lo voy a leer, digamos, en términos de alguien que lo explica muchísimo mejor que yo, que es el comentarista, digamos, el que hace esta obra tónica. Dice, el autor ha preferido el nombre de bondad para Dios, indicando así el éxtasis o salida de Dios hacia nosotros como primero de los nombres, ¿no? O sea, el primero de los nombres es bondad, que indica el éxtasis o la salida de Dios hacia el ser humano y toda su creación. Y luego continúa, salida del alma, éxtasis hacia Dios, corresponde al nombre de unión, perfección. Los últimos nombres porque es la unión con Dios donde se logra la perfección. Para llegar hasta ahí, el mejor camino es la abnegación o vía de negación de todo lo que no sea Dios, es decir, la teología negativa, que es la teología mística, que constantemente va a estar recomendando el Pseudo Dionisio, incluso en este libro, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces, el encuentro con Dios y lo humano es la fe, y la fe es básicamente este encuentro, y ahí tenemos ya claramente el esquema o la arquitectura de la mística cristiana, que la unión y la perfección se llega a través de la fe y del amor, y no a través de un conocimiento, digamos, de orden racional, ni tampoco una suerte de iluminación, sino esta fe, ¿no? Este amor del Dios que se da y del ser humano que responde. Y la propuesta en el libro de los nombres de Dios del Pseudo Dionisio Areopagita tiene que ver con, a través de ir conociendo la revelación, de irla rumiando, meditando, porque entonces no se trata del propio esfuerzo humano, sino de partir de la escritura, lo que nos va a catapultar o nos va a ir guiando en un ejercicio espiritual para, a través de la analogía, ir descubriendo a el que, teniendo todos los nombres, también no tiene ningún nombre. Pues bien, hasta aquí lo dejo para no alargarlo de más. Espero les haya gustado este video. Por acá les dejo también, o van a poder seguir viendo los posteriores videos que vamos a ir haciendo sobre los textos del Pseudo Dionisio Areopagita. Como ven, un personaje fascinante y muy importante en toda la historia de la mística cristiana. Y nada, pues no puedo terminar sino más
que agradeciéndole a cada uno y a cada una de ustedes. Mi nombre es Elias González, esto es el blog Amanecer y les invito a que se suscriban a nuestro canal, lo dejen los comentarios a este video, lo compartan y le den like. Muchas gracias y nos vemos el próximo.